Muy buenas tardes. Son las 12 en punto. El día de ayer hicimos el compromiso de entregar el programa de la consulta que se va a realizar para conseguir la paz en el país, escuchando a todos los interesados en este importante asunto, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, los productores de marihuana, de amapola, los especialistas en esta materia, religiosos, académicos, todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ya se tiene el programa con las reuniones que van a llevarse a cabo. Este es el documento, se les va a entregar el día de hoy. ¿Usted va a asistir? Voy a asistir a algunas reuniones, pero se va a procurar que participen los especialistas, los más directamente involucrados en este tema, para hacer algo serio, profesional, no de manejo político, sino tener al final de estas reuniones los insumos suficientes para elaborar el plan que nos va a permitir garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El día de hoy también vamos a informarles sobre la carta que en su momento se envió al presidente Donald Trump cuando asistió una delegación del gobierno estadounidense. Esto fue el día 13 de este mes que nos visitaron. Se les entregó esta carta para el presidente Donald Trump, se les manifestó que la carta se iba a hacer pública una vez que la recibiera el presidente Donald Trump, para cumplir con las formas, para actuar de manera respetuosa, y que una vez que leyera la carta y nos informara, íbamos a dar a conocer el contenido de este documento que consideramos muy importante, con el propósito de que todos los mexicanos conozcan cuál es nuestra postura en la nueva relación que queremos tener, llevar a cabo con el gobierno de Estados Unidos. Una relación de respeto, de amistad y fincada en la cooperación para el desarrollo. Marcelo Ebrard les va a informar ampliamente sobre este asunto, les va a dar a conocer el contenido de la carta, y una vez que él termine su exposición, si hay algunas dudas, contestamos las preguntas que ustedes tengan. Entonces le paso el micrófono a Marcelo Ebrard. Con su permiso, Escalón abajo. ¿Puede bajar un escalón? Escalón abajo. les leo el contenido de la carta que se va a subir también en la página de internet. Ya tenemos la confirmación de que ha sido recibida
por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modo que también estaríamos esperando respuesta a esta carta a partir de los próximos días. Señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, deseo en primer término agradecerle la buena disposición y el trato respetuoso recibido por parte de usted a partir del pasado 2 de julio, cuando sostuvimos una amplia conversación telefónica. Aprecio también la asistencia de una delegación de secretarios de su gabinete y otros altos funcionarios a mi oficina para iniciar conversaciones sobre el futuro de la relación de nuestros países. Como lo adelanté en nuestra conversación, le comparto la siguiente propuesta, cuyo fin es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento en intereses comunes. Propongo a usted, en primer lugar, hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas en las que está la esencia de la relación bilateral: el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Desde luego existen otras áreas muy relevantes en nuestro futuro, pero considero que es necesario encontrar un camino común en estos 4 temas para poder avanzar en otros puntos de la relación bilateral. México, señor presidente Trump, es el hogar para el mayor número de estadounidenses que viven fuera de la Unión Americana. De la misma forma, Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Considero que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato digno y respetuoso de estas comunidades. En materia de comercio, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que el prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y, por ende, la estrategia del gobierno que habré de encabezar, que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. En este punto, le propongo reanudar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en coordinación con los funcionarios del actual gobierno mexicano. Respecto a migración, debo comentar que el propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que emigrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la inmigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Para lograr este propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que se haya realizado nunca en México. El nuevo proyecto de nación que llevaremos a la práctica consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Desde el 1 de diciembre de este año dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la producción, la creación de empleos, la reactivación del sector agropecuario y energético, la educación, la cultura y la salud, así como el financiamiento del desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica como para crear 400,000 empleos. Se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmeca y maya, porque vamos a construir una línea férrea para un tren de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, Palenque. También se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec,
Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores, se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufacturados. Toda esa franja del istmo se convertirá en zona libre o franca. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo que hoy no encuentran. Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y ahí se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio. De manera puntual señalo lo siguiente: se van a recorrer las sabanas mexicanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta a 20%. El impuesto al valor agregado será de 8% promedio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense. Es decir, en California cobran 8.5%, en Arizona 8.2%, en Nuevo México 7.5% y en la frontera con Texas 8.2%. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos. Desde el 1 de enero del 19, en toda la zona libre de la franja fronteriza, se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgos de inflación, porque habrá, como lo hemos dicho, reducción de impuestos y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios quedaría igual o incluso podría bajar. En todas las ciudades de esta zona libre fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo, la introducción de agua potable, drenaje, pavimentación de calles, construcción de vivienda, guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y otras obras y servicios. Habrá muchos cambios, señor presidente Trump, y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza, sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo la premisa de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos. También, como se lo manifesté en nuestra conversación telefónica, considero que debe atenderse de manera integral y de fondo el problema migratorio, mediante un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos, donde millones de habitantes no tienen oportunidades de trabajo y se ven obligados a salir de sus pueblos para buscarse la vida y mitigar su hambre y su pobreza. Le comparto que mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de la Unión la iniciativa y propuesta presupuestal para contribuir con recursos económicos y experiencia propia en este esfuerzo conjunto.
Si en este plan participamos Estados Unidos y México, e incluimos a los países centroamericanos, aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, los cuales se destinarían en un 75% a financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y el restante 25% al control fronterizo y a la seguridad. De esta manera, reitero, estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, cada gobierno, desde Panamá hasta el Río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos y cuidar sus fronteras para evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas, lo cual consideramos sería la forma más humana y eficaz de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y naciones. Señor Presidente Trump, espero sus comentarios a mi planteamiento que busca alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto mutuo con usted, con su pueblo y con la gran nación que representa. México y Estados Unidos han sido dos países que, entre otras cosas, por su situación geográfica, han tenido una historia en común fuera de serie. Ha habido momentos de tensión y diferencias, como otros de entendimiento y de respeto. Nos unen muchas cosas buenas, lazos que no se pueden romper, cultura, idiomas, tradiciones y sobre todo una larga amistad y mucha solidaridad. En honor a todo ello es que debemos seguir trabajando de la mano para ayudarnos mutuamente. En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Le mando un abrazo afectuoso. Firma licenciado Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México. Les comento que, como decía al principio, ya tenemos confirmado que esta carta está por el presidente de los Estados Unidos y estaríamos esperando a partir ya de este lunes en adelante la respuesta correspondiente que habremos de comentar cuando la conozcamos. Pero esta es la propuesta que ha recibido, que como ustedes ya escucharon, es una propuesta basada en el respeto de la cooperación para el desarrollo y en una iniciativa que incluye a los países del sector. Licenciado, me gustaría saber si es posible que nos comente, y también Marcelo, va a acudir también una delegación canadiense. ¿Le harían entrega también de un documento similar? ¿Estarían planteando que, sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, estuvieran participando las tres partes, que también se agregara, digamos, todo lo que pueda estar relacionado con eso? ¿Y cuándo creen que pudieran tener una respuesta? No sé si seguirán los contactos. Y también usted tuvo ya una conversación directa con el actual canciller. No sé si nos puede abundar un poco sobre lo que ahí se puede haber gestionado. Y al licenciado López Obrador, me gustaría saber si sabe si ya se presentó o si se va a presentar el tema que ayer conversábamos sobre este asunto del fideicomiso ante el tribunal, o si ya tienen fecha. Y por otro lado, había un compromiso de que tuviera usted intercambio de información con la Secretaría de la Defensa y de la Marina sobre los procedimientos y los nombres posibles para que usted pues pensara, ¿no?, en los próximos secretarios de estas dependencias. No sé si ya se ha dado. Gracias. Sí, gracias. Sí, con mucho gusto. Diría yo lo siguiente, tuvimos un encuentro el día de ayer, como informamos oportunamente, con el actual secretario de Relaciones Exteriores y su equipo. De nuestra parte, el equipo de transición estuvo de la voz, la embajadora Marta Bárcenas, estuvo, por supuesto, Graciela Márquez y el doctor Jesús Seara, quien, como ustedes saben, será el jefe negociador por parte del equipo de transición para el efecto del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el día 26 se reanudan las pláticas de manera
coincidente con lo que se plantea en esta carta, por fortuna. Se reanuda el día 26 y estará el equipo de transición representado, participaremos con producto en Washington, por parte del doctor Serra. Él va a estar ahí en las negociaciones correspondientes. Desde luego, esta negociación del Tratado de Libre Comercio incluye al Canadá. Este miércoles vamos a recibir la visita de la canciller, así como de altos funcionarios del gobierno de Canadá. En el caso de Canadá, la Cancillería canadiense lleva las negociaciones relativas, en este caso, al Tratado de Libre Comercio. Entonces, vamos a recibir aquí el día 25 miércoles a las 13 horas. Tendremos una conversación, haremos nuestros planteamientos también y desde luego compartiremos con ustedes la agenda de las propuestas que se hubiesen llevado a cabo. Lo principal es que desde luego ellos van a participar en lo que son las negociaciones del Tratado de Comercio, como se sabe, son trilaterales. Eso por lo que hace acá. Por lo que hace a la reunión de ayer, se acordó entre otras cosas ese punto. El día martes estaremos también y revisamos la agenda de la Alianza Pacífico, que bueno, es con los países de América Latina y otros estados que probablemente serán estados asociados de otras regiones, y el Mercosur, que estará representado en este caso por, ya confirmado por el presidente de Brasil. De manera que estaremos ahí participando con instrucciones del señor presidente electo para abrir el diálogo con los países de América Latina, porque tienen el mismo rango de prioridad que pueden tener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Eso sería. Gracias. Vamos a esperar a que el tribunal decida de que ya hay presidente electo para comenzar con las entrevistas, las consultas y ver quiénes podrían ocupar las dos secretarías, la de la Defensa y la Secretaría de Marina, pero no queremos hacerlo hasta que no decida el tribunal que hay un presidente electo. Por eso no hemos iniciado ningún proceso en este sentido. Y acerca de la impugnación en el tribunal por la famosa multa draconiana, por la venganza de mala fe de los consejeros, ya se presentó el recurso en el Tribunal Electoral. Yo tengo otro tema un poco diferente. Nos han llegado diferentes inquietudes por parte de especialistas y de ciudadanos en general sobre el tema de cuál es el futuro del seguro popular. Algunos sienten una especie de incertidumbre de si van a poder contar con este servicio, ¿no? Ya que no cuentan con ninguna seguridad social, como he visto. Nosotros tenemos el compromiso, y vamos a cumplirlo, de que la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos. Se va a cumplir lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud, que hasta ahora es letra muerta, porque millones de mexicanos no tienen posibilidad de atenderse sin pagar. Es decir, no hay el derecho a la salud en la práctica. Entonces se va a cumplir con eso. Y es parte de lo que nosotros llamamos el estado de bienestar. El mexicano, y ese es el ideal, la utopía, el sueño que queremos convertir en realidad, va a tener seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y esto incluye la atención médica y los medicamentos. A través del seguro popular. No le vamos a llamar así. Se va a llamar de otra manera, porque eso, lo dije en campaña, lo repito ahora, ofrezco disculpa, porque
ya no debo de usar ese lenguaje. Pero eso, la verdad es que ni es seguro ni es popular, porque en los centros de salud, en los hospitales, no hay ni medicinas. Esa es la realidad. Entonces lo que queremos es que haya atención médica, haya medicamentos, que no se limiten al cuadro básico y que se garantice el derecho constitucional a la salud. Es un programa prioritario para nosotros. Señor. Para relación a lo del Tratado de Libre Comercio, la carta que enviaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entiendo que lo que está proponiendo el actual presidente electo, López Obrador, es de que este sea bilateral. Si no es así, no avanza. ¿Dejarían a un lado a Canadá como lo está proponiendo Donald Trump? Gracias. Bueno, se van a iniciar las negociaciones, como han sido las conversaciones. Hay conversaciones con México y por otro lado también Estados Unidos tiene conversaciones con Canadá. Hasta hoy no se ha planteado un esquema de tratado diferente al que ya se tiene, es decir, es un tratado bilateral hasta hoy. Y la renegociación que se inicia el día 26 parte de ese supuesto. No ha habido cambios, pero hay pláticas distintas y es lógico que sí sea porque los temas son diferentes. ¿México avanzaría en el próximo sexenio nada más con Estados Unidos? Bueno, seguiría siendo tratado de libre comercio, lo que se plantea en la carta, incluyendo a Canadá. Pero la carta está diciendo que deben involucrar a los países de Centroamérica. Sí. ¿Estarían pidiendo que se sumen formalmente a las negociaciones los gobiernos centroamericanos? Esa es la primera. La segunda, ¿nos puede dar más detalles de este programa para los trabajos de la pacificación? ¿Qué personajes son los que van a participar y cuándo se En la carta se esboza un planteamiento de que se haga un programa conjunto México, Estados Unidos y los países centroamericanos, aportando cada cual de acuerdo a sus posibilidades y al tamaño de su economía, pero que sí se trabaje de manera conjunta. Habrá que ver, este planteamiento va a ir avanzando, si se acepta por parte de Estados Unidos, también se lo hemos hecho saber y lo haremos así en los próximos días a los países centroamericanos. Preguntarle en el tema de las drogas. Hace unos días Estados Unidos se pronunciaba en contra de la legalización de las drogas. Si esta opinión se va a tomar en cuenta en los foros que van a iniciar, porque usted había dicho que se contemplaría todas las posibilidades para la pacificación del país. Me parece que habrá que escuchar los foros para escuchar todos los planteamientos. Cuando terminen los foros, pues habrá recomendaciones de políticas públicas. Creo que es muy temprano para decir por dónde irían. Y debo señalar que en Estados Unidos pues hay diferentes acciones que se han tomado. Hay 21 estados de la Unión Americana donde es legal el consumo de marihuana, etc. Entonces, los foros van a iniciar, se han invitado a los que pueden opinar con los diferentes tipos de información y supongo y estimo que al final de estos foros pues se podrá determinar qué políticas se van a seguir. Andrés Manuel, se ha hablado mucho de recortar el sueldo a los altos funcionarios, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el destino de las famosas nóminas secretas, estas partidas extras que se llevan los políticos, los grandes funcionarios, de dinero en efectivo que no saben ni la procedencia ni firman ningún papel y eso va a su bolsillo directamente? Pues no va a haber partida secreta, se termina todo eso, va a haber transparencia, es una regla de oro de la democracia, la transparencia. Se va a dar a conocer la nómina del gobierno federal, cuánto gana cada funcionario, todo va a ser transparente, no van a haber bonos o retribuciones especiales, se terminan todos los privilegios. Entonces no va a costar mucho trabajo saber cuánto gana un servidor público, porque va a ser el salario y lo que por ley le corresponde, nada más, y se va a transparentar. Esto ahora no se puede saber porque es muy difícil, al final de cuentas, conocer cuánto gana realmente
un alto funcionario público. No aparece esta información. Les digo porque cuando escribí el libro de la salida, quise saber de cuánto eran realmente los sueldos y cuesta mucho trabajo encontrar la información en la actualidad, pero no va a ser así en el futuro. Se va a transparentar todo. Señor, le preguntaba más ¿Por qué detalles solo para del los plan altos más funcionarios? detalles del programa para los foros de la pacificación. ¿Cuándo inician? ¿Quién va a venir? Bueno, ¿Quién va a participar? aquí está la información. Ya no voy a detallarlo, pero sí están los temas, las fechas, Le sacamos fotos. en dónde va a ser, se les entrega ¿Cuándo empieza? a ustedes. 7 de agosto, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué solo poner los sueldos de los altos funcionarios y no los de abajo? Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno trabaja en la Cámara de Diputados, ahí está tu sueldo. Todos sabemos. Sí, se va a saber todo, Desde arriba hasta abajo. desde arriba hasta abajo, sí. O sea, cuánto ganan los funcionarios, cuántos trabajadores hay al servicio del gobierno, que tampoco se conoce con mucha claridad esta información. Cuántos trabajan en el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿Y cuánto gana el secretario particular? y cuánto gana un secretario particular, y cuánto gana un maestro y un policía. O sea, toda la información, transparencia completa. Y aprovecho para decirle a los trabajadores de base sindicalizados que no se preocupen, ellos tienen garantizado su empleo, su trabajo. El ajuste es arriba. En lo que se conoce ya como burocracia dorada, los de mero arriba, que se pasaron y que se han servido con la cuchara grande. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto a algunos no les gusta y lo ven así como si fuese algo extraño, porque se acostumbraron. No les importa lo que sucede con la gente. Se han ensimismado. Hay, con todo respeto, una dosis fuerte de egoísmo, pero hay muchísima gente que ni siquiera gana un salario mínimo y el presupuesto es dinero del pueblo, es de todos. No se puede concentrar en una minoría, se tiene que distribuir, tiene que haber equidad, tiene que haber justicia. Hay quienes plantean de que no les va a alcanzar a los altos funcionarios públicos. Yo pienso que sí, es cosa de ver cuánto gana un investigador con nivel de doctorado de las universidades más importantes de México. Cuando mucho 80,000 pesos mensuales. Se van a rayar los que van a ganar 100,000 en el gobierno. Señor, en el caso de los miembros del servicio exterior, Porfirio Muñoz Ledo ha planteado Sí. que se revise, porque dice que sus sueldos son menores incluso a los de América Latina. Hay que revisarlo, pero tenemos que actuar con austeridad republicana. No estamos en la fase superior, que esa fase superior yo espero que no se aplique. No es para
espantar a nadie, ni advertirle a nadie nada, ni amenazar, mucho menos. Pero la fase superior a la austeridad republicana es la pobreza franciscana. Pero ahí por medio- Entonces, austeridad republicana es lo que decía el presidente Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, que sea servidor público. El gobierno no es para acumular riquezas, el gobierno es para servir. No se puede acumular bienes materiales en cargos del gobierno. Yo les puedo comentar a ustedes de que hay quienes me han planteado, incluso en su momento lo voy a dar a conocer, que no van a cobrar porque tienen recursos económicos y quieren ellos ayudar en la cuarta transformación de la vida pública de México. Les estoy pidiendo a muchos que contribuyan, que apoyen. Hay quienes pueden ganar 3, 4, 5 veces más que lo que van a obtener en el servicio público, pero es un privilegio, una dicha enorme participar en un proceso de transformación. Eso no tiene precio. Eso es algo pues muy digno. Entonces van a ayudarnos mucho. Es como dedicar, como se dice en la academia, un sabático, nada más que van a ser 6 años, no 1, para ayudar la transformación del país. Señor, si me Señor, permite, ¿cómo va a ¿por qué ser el el plan de- fideicomiso y Morena tienen la misma dirección? ¿Por qué se registró con la misma dirección? Ya se habló de eso ya bastante. Pero, Señor, Pero ¿cómo dice va a que ser hay el plan muchos presupuestal para...? que llevaron al tribunal. ¿Cuáles No tengo todavía elementos, pero le voy a pedir a Horacio Duarte que les informe sobre las características de la impugnación. Señor, ¿cómo va a ser el plan de austeridad para los partidos políticos? Sí. Primero, si ya tiene, sabe el presidente de la República al inicio de cada periodo ordinario, tiene la atribución de enviar hasta 2 iniciativas preferentes. Si usted ya las tiene, si sabe cuáles van a ser. Y por otra parte, ahorita que hablaba de la burocracia dorada, hay una franja de funcionarios que son los directores de área, los directores generales, que son funcionarios que tienen 18 años en el gobierno desde que llegó Vicente Fox y que son esos funcionarios que incluso el PRI, cuando estaba en el gobierno, acusaban que operaban para el PAN. ¿Usted también haría una reforma en ese sentido? ¿Una iniciativa en ese sentido? Sí, las iniciativas preferentes las vamos a definir en los próximos días. Una va dirigida a la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, porque es algo urgente. Y otra muy probable es la relacionada con la eliminación de los fueros y de los privilegios en el gobierno. Es decir, que de entrada se termine con fueros y privilegios, empezando con reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción, entre otros asuntos. Pero las preferentes pueden ser constitucionales o solo legales. Las preferentes pueden ser reformas constitucionales o solo legales. Vamos a ver de qué dimensión, si son legales o constitucionales. En el caso de combate a la corrupción y el plan de austeridad, aún siendo necesarias las reformas constitucionales, se van a presentar. He escuchado
aunque nos lleve tiempo. He escuchado que hay informes dentro de Morena del plan de austeridad, que hay unos que ya se han acostumbrado a los buenos sueldos, que quieren seguir gastando y viviendo bien. ¿Hay informes y qué pasaría con ellos? No he escuchado inconformidad, incluso ni siquiera de diputados de otros partidos, senadores de otros partidos, de los magistrados, ministros. Muy poca protesta, casi hay consenso. De bajar los sueldos. Sí, Más austero. sí, pero si hay inconformidad, pues que se exprese, que se manifieste, somos libres, y que se acuda si procede a instancias legales. Nosotros hicimos un compromiso en la campaña de terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y se va a cumplir ese compromiso. Esto que yo estoy hablando no es algo nuevo, no me lo saqué de la manga de último momento, fue lo que dije en todas las plazas públicas, nada más que ya no lo puedo repetir porque suena ahora ya más fuerte, ya no puedo usar ese lenguaje, ya estoy autolimitándome. Señor, ¿ya tiene listo el ¿O plan de quieren que austeridad hable para- yo como antes? Ya no se puede, no se puede. Señor, ¿ya tiene listo el plan de austeridad para los partidos políticos? Estamos haciendo todavía la revisión. Es muy claro que vamos a bajar los sueldos, no van a haber estructuras duplicadas. Por ejemplo, la vez pasada les comentaba, cada secretaría tiene su oficina de prensa. Cada secretaría tiene su oficialía mayor, más todo el aparato. Cada secretaría tiene su contraloría interna. Cada secretaría tiene programas que se repiten. Por ejemplo, derechos humanos. Ya nada más van a atenderse las demandas para el respeto a los derechos humanos, para garantizar los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación. Una oficina. Ese es el esfuerzo que se está haciendo, porque hay muchas funciones que se repiten, se crearon muchísimos cargos sin ton ni son y nunca salen a los pueblos. Los funcionarios están nada más en la oficina, llegan a las 9, 10 de la mañana, a las 5 se acabó, no trabajan sábado ni domingo, pero no tienen comunicación con la gente, es pura elaboración teórica. Y la política es pensamiento, pero también es acción. Y ahora la acción es convicción. ¿Para qué estar teorizando tanto? ¿Para qué estar analizando tanto la realidad? Si lo que tenemos que hacer es transformar la realidad de opresión, de injusticias, de privilegios que hay en el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué tanto aparato burocrático? ¿Para qué tanto gasto? Si no se habla con la gente, mucho menos se apoya a la gente. Molesta mucho que la gente anda de oficina en oficina buscando que sea escuchada y nadie la atiende. Es un mundo aparte. Hay un gran divorcio entre el gobierno
y sociedad, entre gobierno y pueblo. Pues ya no va a ser así, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Todo esto se va a ir aclarando poco a poco, es el cambio, es la cuarta transformación. Bueno, mañana nos vamos a volver a encontrar. Señor, ¿ya tiene listo el plan de austeridad para los partidos políticos? ¿Y Morena sí va a recibir los 1.557 millones de pesos o va a reducirse a cuánto? Y yo suscribo el dicho de que un buen juez por la casa empieza. Entonces, ese dinero asignado a Morena, que por ley le corresponda, es demasiado en un ambiente de austeridad. En su momento se va a hacer un planteamiento para no recibir ese dinero y que los partidos políticos también ayuden para que se liberen fondos para el desarrollo. Eso es lo único que puedo decir. Que pueden estar asignándole a Morena 1.400 millones porque le fue muy bien a Morena. La gente nos dio su confianza, se lo agradecemos mucho a nuestro querido pueblo, pero no vamos a abusar. No es que ya tenemos 1.400 millones y ahora Morena se convierte en una potencia económica. No, no. ¿Cómo se nos va a olvidar que los liberales de la época de la Reforma, los que enfrentaron a los invasores extranjeros, surcían sus uniformes, no tenían dinero y luchaban por la justicia y lucharon por la soberanía? ¿Ok? Eso es una abstracción, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues claro que sí, esta lucha se inspira en la independencia, en la reforma, en la revolución. No es la lucha por los cargos, por los privilegios, es la lucha por convicciones, por principios, por ideales, por acabar con la pobreza, por acabar con las injusticias en el país. Entonces, imagínense que Morena reciba todo ese dinero, pues se echaría a perder, le pasaría lo que ha sucedido con otros partidos, que se olvidaron del pueblo, se olvidaron de su misión de servicio a los demás, del amor al prójimo, y se convirtieron en políticos profesionales, insensibles, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Adiós. Nos deja el documento, licenciado. Nos deja el documento.